Vamos a hacer la oración porque necesitamos compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Le invitamos para que juntos hagamos una oración y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque nos das el privilegio de iniciar una semana con gozo, con alegría, con una plena satisfacción que tú estás con nosotros. Gracias, Dios mío, porque sabemos que nada acontece sin que tú lo permitas. Bendice a cada oyente de Restauración, bendice a cada persona que nos sintoniza a través de la emisora, como aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícenos, auxílianos, guíanos, danos tu provisión y que al llegar al cierre de esta sección, de esta serie Convicciones, tú puedas, Dios mío, seguir edificando nuestras vidas. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Quiero decirle que gracias a Dios hemos dado cobertura ya a varios temas que tienen que ver con la serie Convicciones. Hablábamos muchos temas, todos estos temas están en la red social donde usted nos está viendo y puede ir precisamente al archivo para poder dar seguimiento a cada uno de esos temas. Hablamos también de la convicción de la pureza. Todo creyente genuino vive en una pureza aprendiendo a controlar todos aquellos impulsos carnales que el mundo nos está presentando. ¿Por qué? Porque este mundo pasa y todos sus deseos. Y solo aquel que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. También analizábamos el tema la convicción de la compasión. La importancia de identificarnos con aquellas personas necesitadas. Ante un mundo herido, somos responsables de actuar con el amor cristiano, con el amor debido precisamente que las personas están necesitando. Y ser compasivos en un mundo herido comprobará nuestro genuino cristianismo que las personas tanto están necesitando. Esto estuvimos hablando precisamente en la última oportunidad. Ahora que llegamos al cierre de esta serie llamada Convicciones, quisiera hablarles bajo el tema Convicciones hasta la muerte. Ese sería el tema. Convicciones hasta la muerte. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como dije hace un momentito, el tema para esta oportunidad, convicciones hasta la muerte. Es importante dar cobertura a cada uno de estos elementos que quisiera mencionar hablando acerca de estas convicciones hasta la muerte. ¿Por qué digo se necesita una convicción? Toda convicción crece en fidelidad a Dios hasta la muerte. El ser humano hoy en día busca muchos elementos para poder encontrar, voy a decirlo, la facilidad de huir de la muerte. La muerte en sí trae mucha insatisfacción, trae vacíos, a nadie le gusta precisamente la muerte. Pero es ahí donde cobra tanto valor esa expresión convicción hasta la muerte, de lo importante que es mantenernos firmes hasta las últimas consecuencias dentro de la vida espiritual. Si bien es cierto, hay muchos elementos que podríamos mencionar a la hora de que las personas dan cobertura a su cristianismo. Numerosos cristianos han sufrido persecuciones por parte de los no cristianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas, más o menos estrictas durante la historia del cristianismo. Tal persecución admite de alguna manera varios grados, desde el arresto sin garantías, la pérdida de derechos, voy a decirlo, y en fin, una serie de persecuciones que no solamente están registrados a lo largo de toda la historia, están también registrados en la Escritura y sobre todo que Dios advierte precisamente a su pueblo, a su iglesia,
de tales desavenencias. El Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de dicha época. También relata el principio de las persecuciones por los soldados romanos. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados, pero los jefes judíos, incluso el sumo sacerdote Ananías, quien no obstante los liberó más tarde, según Hechos capítulo 4, en otro momento todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel, de una manera sobrenatural. Pero el punto es este: los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante los miembros del Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, rabino fariseo bien conocido dentro de la literatura rabínica, convenció al Sanedrín para poder dar libertad a cada una de estas personas. Yo podría seguir mencionando más ejemplos, pero basta con lo que he mencionado como para que podamos ejercer control de todas estas dificultades. En todos estos estudios que hemos realizado en esta serie de convicciones, hemos mencionado algunas de las convicciones más importantes de la fe cristiana. Hemos destacado que las convicciones están íntimamente relacionadas, en primer lugar, con nuestra fe, y que estas son las que están precisamente y deben regir nuestro modo de pensar, nuestro modo de comportarnos, nuestra forma de accionar precisamente, y es ahí donde cobra mucho valor. Al finalizar esta serie con la convicción de la fidelidad o convicciones hasta la muerte, es el elemento decisivo, es el elemento crucial para alcanzar nuestra permanencia en la fe. En primer lugar, quisiera que meditemos acerca de la importancia de toda convicción crece en fidelidad a Dios hasta la muerte. ¿En qué momento es que podemos crecer? ¿En qué momento podemos abundar en fidelidad a Dios? Cuando todo el sufrimiento para estar en su máxima expresión. No tengas miedo al sufrimiento por tus convicciones. El sufrimiento puede tomar diversas formas. En el caso del cristianismo, al decidir obedecer al Señor Jesucristo, está colocándose ¿en qué? En un abierto desacuerdo con el sistema de valores del mundo. De una vez que usted decida ser un discípulo de Cristo Jesús, rápidamente las personas van a identificar a una persona que no va de acorde a los valores precisamente que el mundo presenta, si es que el mundo tiene valores. Es importante que cada uno de nosotros entonces evaluemos todos estos elementos. ¿Por qué? Bien dice Gálatas capítulo 1 versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería, dice Pablo, siervo de Cristo. ¿A qué se está refiriendo específicamente el apóstol? Bueno, en primer lugar, él dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a Dios o a los otros, dice, no sería siervo de Cristo. Al abrazar y decidir vivir las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos para el menosprecio, nos preparamos para la burla, nos preparamos para la soledad. Con frecuencia, la más brutal persecución procede de aquellos que se consideran espirituales, pero han concebido a Dios según sus propias ideas. Es decir, que aquellas personas que no abrazan la fe cristiana bajo, voy a decirlo, la palabra de Dios, rápidamente pueden caer en el error de decir que estas personas no están siguiendo bajo la cobertura de Dios. Note qué interesante, en cualquier forma que se presente el sufrimiento por nuestras convicciones cristianas, debemos aceptarlo. ¿Cómo qué? Como un emblema de honor y un privilegio, aceptarlo como un alto honor o un alto grado de nuestro privilegio, en el cual nos gozamos tal como los apóstoles.
Y bien, el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41, ellos se sentían dignos de padecer por causa del Evangelio. Ser fieles a las verdades del Evangelio será un desafío continuo de auténtica pertenencia al señorío de Cristo. Y ahí es donde cobra tanto valor la importancia de que cada uno de nosotros demos cobertura a una convicción, que no importa si las personas nos ven mal, no importa que nos digan, ¿y qué le pasa, hombre? ¿Por qué es tan fanático? ¿Para qué asiste a una iglesia? Hoy no es tan importante. Es importante que cada uno de nosotros tengamos convicciones el por qué alabamos a Dios. Que tengamos convicciones del por qué es necesario leer su palabra. Es necesario tener convicciones del por qué nos congregamos, por qué disfrutamos la compañía de todas las personas. Es importante también eso. Hay una persecución precisamente que se puede mencionar dentro de la Escritura y se ve reflejado, es acerca del Imperio Romano. Al principio los romanos consideraban el cristianismo como una nueva secta judía. Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón, de Domiciano durante el siglo I, los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con la admiración de los escribas y los fariseos, rectores del judaísmo, que con las autoridades romanas. Con la base en diversos testimonios se afirma que durante la segunda mitad del siglo I y todo el siglo II y hasta el siglo IV, los cristianos fueron también perseguidos por las autoridades del Imperio Romano, que consideraba a los cristianos ya sea como judíos sediciosos, recordando que en el año 70 los judíos armaron precisamente una revuelta en Judea que originó la destrucción de Jerusalén. Es importante que cada uno de nosotros meditemos hasta dónde estamos dispuestos a mostrar la convicción que somos hijos de Dios. Hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta qué consecuencias más bien podemos llegar el afirmar que somos hijos de Dios. Una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna tuvo lugar en Vietnam, a lo largo de un periodo de tiempo que va desde 1625 hasta 1886. Según diversos estudios en el siglo XX, habrían sido asesinados 45 millones de cristianos. ¿Por qué le estoy mencionando todo ese dato? En algunos países todavía hay una persecución contra los cristianos. Gracias a Dios, en los países de la mayoría que me está escuchando o me está viendo a través de las redes sociales como Canadá, Estados Unidos, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, todos esos países a nadie los persiguen por ser cristianos. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde usted está dispuesto a mostrar que usted es un hijo de Dios? En cuanto al número de cristianos muertos anualmente por su fe, según una declaración hecha pública en junio, que es el último censo del año 2011, resulta que bajo esa Organización de Seguridad y Cooperación en Unión Europea se tenía un dato de 105,000 muertos al año. ¿Se puede usted imaginar? Es una muy buena cantidad. ¿Por qué las personas llegan a un momento que desisten de su fe? Por la presión. Porque en algún momento determinado puede más la presión de grupo. Muchas personas hoy en día prefieren, voy a decirlo, negociar su fe cristiana que mostrar una convicción auténtica que son hijos de Dios. Y eso es lo que preocupa precisamente hoy en día, que las personas dan más credibilidad a ciertos elementos que a la misma vida espiritual que Dios demanda sobre nosotros. El segundo elemento es que toda convicción será sometida a prueba. Cuando digo que toda convicción será sometida a prueba, es que tarde o temprano se necesitan probar a los hijos de Dios. Se necesitan que los hijos de Dios salgan victoriosos ante las presiones, ante las dificultades. Es por eso que Dios le anuncia a una iglesia en particular en este libro de Apocalipsis y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dichosa esta iglesia que le dijeron que su tribulación iba a durar 10 días, pero que cuando la tribulación se prolonga, que cuando las cosas no nos salen como nosotros lo deseamos, que cuando por alguna circunstancia no vemos precisamente obrar la mano de Dios sobre nuestras vidas, que cuando desistimos de pedir ese milagro porque la prueba se ha prolongado y no tenemos más fuerzas para suplicarle a Dios. Toda convicción, escúcheme bien, toda convicción será sometida a prueba. Es decir, si usted es hijo de Dios, tarde o temprano, usted va a ser probado. Si usted es una hija de Dios, tarde o temprano, ha de ser probada. Y es exactamente lo que el Señor le dice a esta iglesia en particular. Toda convicción, si ha de ser sometida a prueba, es donde cobra mucho valor el que cada uno de nosotros estemos preparados para el momento del dolor, para el momento del sufrimiento, para el momento de la prueba. En Occidente vivimos en una sociedad del entretenimiento en la que los cristianos perecemos, puede decirlo de esta manera. ¿Y por qué no decirlo? Nos adaptamos, todos los hijos de Dios, nos adaptamos cada vez más. En muchas congregaciones se habla mucho de la libertad, del gozo de ser de un hijo de Dios, lo cual es absolutamente cierto. Y es verdad, está en la Biblia. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No obstante, pocas veces se habla de la otra cara. La vida de fe también implica ser probado por Cristo, por causa de Cristo. El sufrimiento, en cierta forma, siempre va a ser una parte de un ser seguidor de Jesucristo, ser un discípulo de Jesús. Por eso es que cuando las personas se le acercaban a Jesús, el Señor no estaba mintiendo. Cuando un personaje se le acercó específicamente a Jesús y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor muy puntualmente le dice, pero no tengo ni dónde recostarme. No te prometo muchas cosas. No tengo muchas cosas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostarse. Él estaba dando una seguridad concreta a sus nuevos discípulos de que él no tenía lo suficiente como para poder subsistirles en ese momento. El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a lo que se está refiriendo es que cada uno debe tomar su cruz y seguir a Jesús. Y cuando digo tomar su cruz y seguir a Jesús, me refiero al hecho de que tarde o temprano usted ha de ser probado. Usted como hijo de Dios tiene que ser probado. El sufrimiento, en cierta forma, siempre va a ser parte de ser un seguidor, un discípulo de Cristo Jesús. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es angosto y por tanto difícil. Ese es el camino. Ese es el camino precisamente del cual Dios está ilustrando a la luz de la palabra. Y lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Se está dando cuenta? Es exactamente lo que el Señor está reflejando. Nuestra presión y congoja también es un modo de identificarnos precisamente de un modo pequeño con el sufrimiento. En cierta ocasión el apóstol Pablo declaró en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. El fuego de las pruebas quemará toda impureza, destilando precisamente solo el oro más puro. Todos hemos de ser probados tarde o temprano. La importancia nuevamente es que mostremos siempre una actitud de convicciones, que seamos firmes sin fluctuar, que no nos dé miedo, que no nos dé pena hablar de Cristo Jesús, que mostremos hasta las últimas consecuencias que somos seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta forma el Señor nos refina en sus pruebas. ¿Para qué? Para purificar nuestras convicciones. Es ahí
amados hermanos, donde cobra mucho valor el hecho de que cada uno de nosotros tengamos la facilidad, voy a decirlo, de poder buscar a Dios, aun cuando todo parece a nuestro alrededor dificultad, pruebas, luchas, tribulaciones. Viene Santiago y a los dispersados de muchas iglesias, él les escribe y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire qué interesante. Es importante identificarnos con las convicciones. Yo sé que hay muchas bendiciones de ser hijo de Dios, y ya hemos hablado de tantas bendiciones que el Señor quiere regalarle por ser hijo de Dios. Pero yo le estoy hablando ahora de la otra cara de la moneda. Hay dificultades, hay luchas. No se crea solamente los aplausos o las alegrías que la vida espiritual presenta. Hay dificultades. Pero ante esas dificultades, usted y yo no estamos solos. Hay presiones, hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de prueba. La gran pregunta es: ¿está usted dispuesto a atravesar por esa prueba, por esa dificultad? Salir victorioso de esa prueba nos va a llevar a nosotros al crecimiento espiritual. Por eso el tema de las convicciones hasta la muerte cobra mucho valor para nuestra vida. Bienaventurado, dice Santiago, capítulo 1, versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire qué lindo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. ¿Se está dando cuenta? Es importante que cada uno de nosotros demos la esperanza a través de Cristo Jesús. La esperanza es la que solamente la obtenemos a través de Cristo Jesús, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso le anuncia a esta iglesia en el libro de Apocalipsis. El Señor completa la descripción de su identidad agregando: el Señor, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Varios elementos del yo soy se presentan. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Ahora se presenta en este relato: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella era un símbolo conocido en los escritos judíos. En relación con el rey davídico, anhelaba y esperado precisamente la estrella de David. Pero además la expresión hace referencia a la estrella que se coloca en el firmamento justamente antes que comience el amanecer. La estrella de la mañana anuncia que la noche termina y que viene un nuevo día. Se entiende que la estrella de la mañana es una promesa que asegura que la larga noche de tribulación, que la larga noche de la dificultad, que aunque está muriendo, y que al nuevo día del reino, ese nuevo día va nuevamente a aparecer. Jesús es quien da a la humanidad esa esperanza de que la noche de maldad, de que el sufrimiento no dura precisamente toda una vida, que hay estaciones, está el día y está la noche, y que un día finalmente terminará para dar paso a un reino de justicia y de paz, y que por algún momento determinado todos nos vamos a sobreponer de las diferentes dificultades, cuando la esperanza la podemos encontrar en ese nuevo inicio. Y Jesucristo es la estrella de la mañana, es ese sol resplandeciente, es el que nos da una nueva oportunidad de vivir. ¿Y cómo lo podemos disfrutar? Cuando la gracia de Cristo Jesús sostiene nuestra vida, cuando Él es el único que puede ayudarnos en los momentos de dificultad. Es ahí, mi querido hermano, mi querida hermana, donde cada uno de nosotros, aunque tengamos presión de grupo,
Aunque en nuestro trabajo nos estén haciendo quizás la vida imposible, porque estás trabajando con personas que quizás tu jefe es inconverso, no tiene el amor de Dios, pero que te está haciendo hasta la vida imposible. Sigue manteniendo los principios cristianos. Sigue recordándole a las personas que Dios es amor. Sigue hablando de Cristo Jesús. Sigue con tu testimonio, valga la redundancia, testificando que hay un Dios y que hay un solo Dios, mediador entre los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigue manteniéndote firme, aunque digan, no, mire, pero usted, ¿qué le pasa? Si hoy ya estamos en el año 2023, 2024, no, hombre, ¿qué le pasa? Usted dígale, yo soy hijo de Dios y no puedo realizar esas cosas que a Dios le desagradan. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llevar su vida a causa de las presiones de grupo? Jesús es tanto la raíz como del linaje de David, y como tal es el cumplimiento de cada una de estas promesas. Él es el Mesías, es decir, el Salvador. Fuera de Él no hay salvación, ya que es la culminación de los planes de Dios para la humanidad. Esa salvación es la que ahora se nos ofrece por medio del anuncio del Evangelio. Es la buena noticia de que en Jesús hay perdón de pecados, reconciliación y redención. La razón de que Dios ha enviado un Salvador reside en que el hombre no puede salvarse por sus propios esfuerzos o por sus propios méritos. Es necesario que un Salvador lo levante del mal. El ser humano debe arrepentirse de sus pecados y confiar plenamente que Jesús hizo todo lo necesario para asegurar nuestra salvación. Al creer en Él, se convierte en la estrella resplandeciente de nuestra vida, la luz que anuncia que nuestra noche de dolor terminó y que comienza un nuevo día de esperanza y salvación para cada uno de nosotros. La gran pregunta es, ¿y usted está dispuesto a seguir mostrando esas convicciones hasta el final? ¿Usted está dispuesto a mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? ¿Por qué? Porque fiel es Dios y no nos va a dejar avergonzados. Al contrario, a sus hijos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciben, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada uno de nosotros tengamos ese enorme privilegio de poder seguir confiando en Dios, pese lo que pese, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Sigamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ya muchos cristianos se nos adelantaron. Ya muchos cristianos ofrendaron sus vidas bajo una persecución cristiana, pero se mantuvieron fieles hasta el final y no renegaron de Cristo. Bien vale la pena que usted y yo sigamos firmes hacia adelante. No se desanime, soldado. No quede precisamente a la ribera del camino. Siga perseverando. Siga luchando, soldado de Cristo. Porque a su tiempo segaremos, dice la Escritura, si no desmayamos. Así que firmes y adelante en Cristo Jesús. Y que la convicción sea hasta la muerte. Y que nuestros principios cristianos no son negociables por cualquier plato de lentejas, por cualquier ofrecimiento que el mundo nos quiera hacer. No, no, no. Seamos fieles a Cristo Jesús hasta el final. Que el Señor nos ayude a todos a poder dar cobertura a este tema. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres misericordioso, compasivo con nosotros. Gracias porque nos has dado el alimento espiritual en este día. Gracias porque tú sustentas nuestra alma, sustentas nuestro corazón, sustenta nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por cada persona que ha estado pendiente de esta transmisión. Tu vara y tu cayado, Señor, les infunden aliento. Tú adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Bendice cada una de las vidas que en este momento están en sintonía, disfrutando, Señor, de tu gracia, de tu amor. Gracias, Dios mío, ayúdanos a ser fieles hasta el final. Ayúdanos a mantenernos firmes, Dios mío, hasta que tú vengas por tu iglesia. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado,
por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.